Bueno, buenos días a todas y a todos. Bienvenidas al seminario virtual El fracking y su relación con la crisis climática. Yo soy Claudia Velarde, abogada de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente, AIDA, y seré la moderadora del seminario. Este webinar ha sido organizado por la Alianza Latinoamericana frente al Fracking, que es una red de organizaciones de la sociedad civil que coordina acciones orientadas a promover el debate público, la sensibilización y la educación ciudadana, la generación de información y la articulación y retroalimentación para lograr una América Latina libre de fracking y con alternativas energéticas. Además, este seminario hace parte del ciclo de programas Ambiente para la Vida en Tiempos de Cambio en Colombia, los cuales se realizan todos los lunes, miércoles y viernes a las 11 de la mañana, hora de Colombia, y son transmitidos mediante Facebook a través de las páginas de la Alianza Colombia Libre de Fracking, el Movimiento Nacional Ambiental y Contagio Radio. Les invitamos a todas y a todos que puedan conectarse a este ciclo de seminarios a partir del siguiente viernes. Bueno, en el presente seminario virtual contaremos con dos presentaciones de 20 minutos cada una y al finalizar habrá una ronda de preguntas y respuestas. Entonces les invitamos a formular sus preguntas en cualquier momento a través de la ventana de conversación en el lado derecho de la pantalla. Y también les agradeceríamos muchísimo indicar a quién va a ir dirigida su pregunta. A manera de introducción, les plantearé las bases de las que partiremos en este seminario virtual. Primero, que el fracking, al ser una técnica no convencional de extracción de hidrocarburos no convencionales, o sea, de muy difícil acceso, tiene emisiones significativas de gases de efecto invernadero. Tanto así que el Consejo de Académicos de Canadá sostiene que una de las mayores preocupaciones relacionadas con el fracking es justamente el riesgo del incremento de emisiones de gases de efecto invernadero, incluyendo las emisiones fugitivas de metano, que agravan de forma importante el cambio climático. En esa misma línea, los especialistas en los estudios de los efectos del fracking estiman que durante la vida productiva de un pozo, entre 3.6 y 7.9% del gas natural extraído se escapa a la atmósfera desde la cabeza del pozo, los gasoductos o las instalaciones de almacenamiento. Además, a estas emisiones se suman las fugas de metano de pozos con deficiencias en la integridad de las estructuras e incluso posible migración de gas natural desde las fracturas en la roca y los pozos abandonados. Bueno, es necesario considerar también que las emisiones de metano en todo el proceso de extracción de hidrocarburos hay que considerarlas como un horizonte a largo plazo, ¿no? Para calcular con exactitud las emisiones totales. Sabemos que el metano es un potente gas de efecto invernadero. Su potencial para el calentamiento global es 25 veces mayor al del dióxido de carbono. Como segundo punto importante, es necesario mencionar que el gas extraído mediante la técnica del fracking no es una energía de transición. Muchos países de la región están optando, por ejemplo, muy acertadamente, por ejemplo, por la descarbonización. Sin embargo, existe el riesgo de que la descarbonización de unos se convierta en el fracking de otros, ¿no? Hay una conexión regional entre la minería de carbón en Colombia, la quema de carbón para energía en Chile y el fracking en Argentina como salida de lo anterior. Por eso es la importancia de hablar de la transición justa, de pensar bien las cosas, ver los problemas con una perspectiva amplia, holística y de largo plazo. A nivel mundial, los gobiernos gastan entre 160 y 400 mil millones de dólares cada año en subsidiar a la industria de los combustibles fósiles, según los datos del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Y por el contrario, el financiamiento para la energía renovable llega solamente a 121 mil millones. Entonces, si realmente queremos combatir la crisis climática, esta situación debe cambiar. Y como tercer punto importante,
Es necesario mencionar que la explotación de hidrocarburos a través del fracking aumenta las emisiones de gases de efecto invernadero, lo cual aleja de las metas de reducción de emisiones y el cumplimiento de compromisos nacionales e internacionales respecto al cambio climático. Un ejemplo de esto es que el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, en su informe de observaciones finales sobre el cuarto informe periódico de Argentina, solicitó al gobierno argentino que reconsidere el uso de la técnica del fracking, advirtiendo las consecuencias ambientales de las explotaciones de vaca muerta, las cuales serían irreversibles, y expresando específicamente su preocupación por los aportes al cambio climático. Entonces, en base a estos 3 puntos es que vamos a partir para las presentaciones de nuestros panelistas. Con esta introducción voy a dar la palabra a nuestro primer panelista, Andrés Gómez. Andrés es ambientalista y agricultor ecológico, ingeniero de petróleos de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en ingeniería geotérmica de la Universidad de Auckland, en Nueva Zelanda, magíster en artes de la Universidad Nacional de Colombia, en escrituras creativas. Además, Andrés trabajó en la industria petrolera como ingeniero de perforación para Ecopetrol, Halliburton y Weatherford. Actualmente es investigador en extractivismos, energía y transición en la organización Sensat Agua Viva. También es vicepresidente del acueducto comunitario La Vereda Cascajo y columnista de opinión del proyecto El Cauce Climático para el medio digital Las Dos Orillas. Andrés ha participado en discusiones, procesos y publicaciones sobre la explotación de yacimientos no convencionales, fracking y transiciones postpetroleras. Y es miembro de la Alianza Colombia Libre de Fracking. Entonces, Andrés, te dejo el micrófono. Claudia, muchas gracias. Buenos días a todos. Muchas gracias por conectarse aquí con nosotros. Gracias a la Alianza Latinoamericana frente al Fracking por la invitación. Gracias también a la Alianza Colombia Libre de Fracking y al Movimiento Nacional Ambiental que estamos también retransmitiendo. Quisiera comenzar pensando en lo que significa hoy hablar de crisis climática, sobre todo en términos de lo que es el sentido de urgencia. Nosotros desde el ambientalismo hemos insistido mucho en entender el sentido de urgencia y creo que tal vez ahora por fin pasó de ser algo teórico a algo práctico. El sentido de urgencia precisamente es a lo que nos ha apelado esta crisis con el coronavirus. Básicamente el mundo se apagó, el mundo dejó de emitir, el mundo hizo las acciones necesarias para enfrentar la crisis. Esto es sentido de urgencia y este es el mismo sentido de urgencia en el que nosotros hemos hecho énfasis porque esta crisis del coronavirus es el principio de crisis que se nos avecinan ante la magnitud de la crisis climática. Entonces quisiera dejar ese tema ahí para comenzar. Vamos a hablar de yacimientos no convencionales y su explotación en el contexto de la crisis ecológica. La siguiente, Víctor, por favor. Estamos en medio de la sexta extinción, como todos sabemos. Se ha perdido más del 32% de los bosques, del 85% de los humedales y el 50% de los arrecifes de coral. Esto, como nos lo dice el último reporte del IPBES. La siguiente. Hemos hecho una incidencia significativa también en la población de animales. El 39% ha disminuido la población en 39% en especies terrestres, en 76% en especies de agua dulce y en 39% de especies marinas. La siguiente. Y esto, digamos que lo tenemos que atar directamente con el consumo de energía en la historia. Como pueden observar, más o menos hasta 1950 tenemos un aumento que no es exponencial, que no es tan considerable, y es 1950, cuando comienza, digamos, el gran impulso de los hidrocarburos a volverse exponencial y a terminar causando los efectos que hoy estamos viviendo. La siguiente.
Fíjense en esta cifra tan interesante. Nuestra actividad hoy, la quema de hidrocarburos, todo lo que significa nuestra actividad comercial y para vivir en la Tierra, significa más o menos que estamos liberando la cantidad de energía que está en 4 bombas de Hiroshima por segundo. Ese es el calor que nosotros estamos emitiendo, esa es la energía que nosotros estamos emitiendo y eso es, digamos, una medida del calor y el aumento de temperatura al que nos vamos a ver abocados, nos estamos viendo hoy abocados. La siguiente. Esto se puede medir a partir de la concentración de CO2 en la atmósfera. Yo creo que este tema se ha hablado mucho. Básicamente es que estamos con una concentración de CO2 en la atmósfera que es la más alta en los últimos 15 millones de años de acuerdo a esta fuente. La siguiente. Y lo mismo pasa con la concentración de metano en la atmósfera, es la más alta en los varios miles de años y también está relacionada con directamente con lo que significa nuestro uso de los hidrocarburos. La siguiente. Tenemos que pensar, ver con perspectiva lo que significa un aumento de temperatura media global. Por ejemplo, la última glaciación que tuvo lugar hace más o menos 10.000 años, solamente hay una diferencia entre 4.5 y 7 grados. Esa fue la diferencia para cambiar totalmente el aspecto de la Tierra. En esa última glaciación, el noreste de Estados Unidos estaba cubierto por más de 1.000 metros de hielo y simplemente era una diferencia entre 4 y 7 grados centígrados, que es precisamente a lo que nos encaminamos. Muchas veces nos parece que 1.5 grados centígrados de aumento de la temperatura media global no es mucho, pero como vemos es una cifra bastante significativa. La siguiente. Y hay una relación directa con el consumo y con la utilización de combustibles fósiles. La mayor parte de las emisiones de CO2, alrededor del 65%, provienen de la combustión de combustibles fósiles. La siguiente. La siguiente. Vamos a hablar un momento un poco del Acuerdo de París. Básicamente el Acuerdo de París lo que tiene como objetivo principal es limitar la temperatura media global muy por debajo de los 2 grados centígrados. Lo que se vuelve un objetivo son los 1.5 grados centígrados. La siguiente. Y entonces entramos aquí a lo que son las conclusiones del IPCC, que es el panel intergubernamental de cambio climático, digamos la reunión de científicos más importante que se ha dado en la historia y quienes están continuamente entregándonos información sobre la evolución de la temperatura y las consecuencias directamente. Ellos nos dicen que el calentamiento inducido por el ser humano alcanzó en 2017 aproximadamente 1 grado centígrado por encima de los niveles preindustriales y que estamos aumentando casi 0.3 grados centígrados por década. La siguiente. Y esta lectura de los 2 grados centígrados, de los 1.5 grados centígrados, la tenemos que necesariamente como conectar con lo que significan los combustibles fósiles y una cuestión muy importante, las reservas de combustibles fósiles. El aumento de la temperatura media global se da por la emisión digamos, en términos generales, por la cantidad de CO2 en la atmósfera y este CO2 corresponde a unas reservas que se encuentran en el subsuelo. La siguiente, Víctor. Y de esto se trata el concepto fundamental para entender estos temas del presupuesto de carbono. El presupuesto de carbono básicamente es la cantidad de CO2 que se puede liberar a la atmósfera y con la que estamos seguros en una probabilidad, en buena probabilidad de no aumentar la temperatura en ese grado. Por ejemplo, en el último informe del IPCC se dice que para tener un 66% de probabilidades de evitar un aumento de 1.5 grados, el presupuesto de carbono es de 420 gigatoneladas de carbono equivalente. Este número, ¿qué es lo que nos está expresando? Que hay un límite, que hay una cantidad de hidrocarburos que pueden ser quemados. La siguiente. Y pasar por encima de esa cantidad de hidrocarburos necesariamente nos va a llevar a aumentar la temperatura en más de 1.5 grados centígrados. Y esto lo estamos viendo año tras año. El aumento de la temperatura media del que hablamos se alcanzaría en 10 años con un 67% de probabilidades, incluso puede ser un poco menos, la siguiente, menos de 10 años.
Y aquí vamos entonces a hablar de otro concepto fundamental que sería el de las reservas inutilizables. Como les decía, cada barril de petróleo que se encuentra en el subsuelo tiene asociadas una cantidad de emisiones de CO2. Entonces, cuando tenemos un presupuesto de carbono que es un número, claramente lo podemos asociar, y eso es lo que ha hecho el IPCC, la ciencia, durante las últimas décadas, asociar con una cantidad de reservas que probablemente, con una buena probabilidad, podríamos utilizar o no para no sobrepasar ese límite. Aquí les señalo el informe seminal, que es el de McLeod-Ekins, que con cifras de reservas probadas en 2012 nos dicen que el 82% de las reservas mundiales de carbón, el 33% de las de petróleo y el 49% de las de gas deben dejarse bajo tierra. Esto es bien interesante porque aquí vamos a la parte central del asunto de la exposición, y es que hay que dejar la mayor parte de los hidrocarburos en el subsuelo, otra vez transmitiendo el sentido de urgencia. La siguiente, Víctor. Y aquí hay una cifra que es bastante desesperanzadora. Miren que esta es una gráfica de 2018 del consumo de energía primaria, y aquí estamos hablando de que carbón, petróleo y gas son casi el 85% de la energía que estamos consumiendo. La siguiente. Y de acuerdo entonces a estas cifras de 2018, de acuerdo al informe que hace la BP juiciosamente cada año sobre el número de reservas, estamos hablando de que ya no son las cifras que citaba antes de Ekins, de McLeod-Ekins, sino que de acuerdo a los cálculos hoy, a las cifras reportadas por BP en 2019, solo podríamos usar el 13.5% de las reservas probadas de combustibles fósiles, solamente el 13.5%. Estamos hablando de muy poco. La siguiente. Y de acuerdo y pensando en ese mismo informe, miren esto, solo las reservas de América Latina serían el 60% de ese presupuesto de carbono global para no llegar a pasar el 1.5 grados centígrados. La siguiente. Y esto digamos que primero fueron McLeod-Ekins, y se sigue manifestando en la ciencia la necesidad de dejar la mayor parte de los hidrocarburos en el subsuelo. Aquí está este informe de Global Witness, que encuentra que toda la producción de los nuevos campos de petróleo y gas, la línea roja que ustedes están viendo aquí, es lo que ellos pretenden producir hasta 2050. La línea negra es lo que, si nosotros paráramos en 2020 y no dejáramos de explorar más y siguiéramos produciendo esos campos, estaríamos aún por encima de la línea azul, que es la línea que necesitamos cumplir para un promedio de 1.5 grados centígrados. Entonces, como vemos, las petroleras, principales causantes del desastre climático, están apuntando a seguir aumentando y seguir produciendo más hidrocarburos hasta 2050. La siguiente. También lo dice la ONU. En el informe del PNUMA nos dice que los gobiernos productores prevén extraer hasta 2030 más del doble, 120% de lo que sería aconsejable. La siguiente. Y aquí estamos entonces hablando de este concepto rápidamente, que es el concepto de energía neta, de tasa de retorno energética. La siguiente, por favor, Víctor. Que lo que nos dice es que hoy, para buscar yacimientos no convencionales, que es el caso del fracking del que estamos hablando, se necesita utilizar mucha más energía. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras nosotros con los hidrocarburos convencionales obteníamos muchísima energía de vuelta cuando hacíamos todas las operaciones, hoy con los yacimientos no convencionales nos enfrentamos a que entregan mucha menos energía y nos ponen más en riesgo. Tienen unos riesgos ambientales, unos riesgos, un gasto de energía y materiales mucho mayor. La siguiente. Aquí en este cuadro ustedes pueden ver cómo los hidrocarburos convencionales son los más pequeños, la punta más pequeña del triángulo, y los más grandes son los que tienen mayor cantidad, son los de la parte baja, que son los que supuestamente hoy estamos accediendo. La siguiente, por favor. Esta tasa, en el caso del fracking, estamos hablando de que inicialmente podríamos tener una tasa de 1 a 100, invierto una unidad de energía y obtengo 100 unidades de energía, y hoy con los yacimientos no convencionales esa tasa varía entre 1.5 y 4, o sea, invierto una unidad y lo máximo que entregaría de retorno serían 4. La siguiente. Y nos está hablando esto de algo bien fuerte que se llama el abismo energético, digamos.
nos está diciendo que cada vez nuestra sociedad está obteniendo menos energía, está gastando más energía en sacar la energía que se necesita, y esto nos indica, y esto es, digamos, uno de los primeros momentos y de las primeras señales que se han tenido en la historia de lo que se llama un colapso civilizatorio, en el momento en el que una sociedad no encuentra la energía que necesita para su funcionamiento, y eso nos está pasando hoy. La siguiente. La siguiente. Vamos a hablar aquí un poco de fracking y los compromisos nacionales. Dentro de todo el entorno del Acuerdo de París hay un término que se llaman los NDCs, que son en que se compromete cada país con una meta al 2030 para disminuir, para ir con ese objetivo global de no sobrepasar la temperatura en 1.5 grados centígrados. Y aquí vamos directamente entonces a hablar de la responsabilidad de la industria de los fósiles. 100 compañías extractoras de combustibles fósiles están vinculadas al 71% de los gases de efecto invernadero que se han emitido desde 1988. La siguiente. Y esto es una perspectiva bien diferente a lo que normalmente nos proponen, porque la contabilidad de esas emisiones se hacen en los países y los países las cuentan a partir de lo que ellos, digamos, consumen internamente. Nos hacen creer en Latinoamérica, en el caso de Colombia específicamente, lo uso aquí, para decir que solamente que somos muy poco responsables en la cantidad de emisiones que hacemos, cuando la verdad es otra. Por ejemplo, aquí el Climate Accountability Institute muestra que las emisiones asociadas a los hidrocarburos extraídos hasta 2017 por Ecopetrol, por la empresa colombiana de petróleos, corresponden a 2.578 millones de toneladas de carbono equivalente. Estos son 10 veces más de las cuentas que reporta Colombia y que reportan el IDEAM frente a toda la institucionalidad del Acuerdo de París. La siguiente. Aquí estamos entonces, aquí les voy a hablar de México. Entonces, por ejemplo, de acuerdo al World Resource Institute, las emisiones anuales de México son de 632.88 millones de toneladas. Dice el gobierno mexicano que solo representa el 1.7% del total global. La siguiente. El compromiso de México a 2030 es reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero en un 36%. Esos son 157 millones de toneladas de carbono equivalente. La siguiente. Y miren esto, de acuerdo al Instituto de Energía estadounidense, que es el que maneja, digamos, cifras de reservas de yacimientos no convencionales, si se explotara solo el 10% de las reservas técnicamente recuperables, se generaría alrededor de 3.393 millones de toneladas. Esto es 22 veces el objetivo que tiene México frente al acuerdo climático. La siguiente. Lo mismo sucede en Colombia. Estamos hablando de emisiones anuales de 153.89 millones de toneladas que representan el 0.41% del total global. La siguiente. Se compromete Colombia a reducir sus emisiones en un 20%, que esto es equivalente a 67 millones de toneladas de carbono equivalente. La siguiente. Mientras tanto, otra vez, si miramos las reservas de no convencionales, lo que hoy nos está planteando el gobierno hacer, si solo explotáramos el 10% de las que son técnicamente recuperables, estaríamos hablando de que se incumplen 9 veces, que esta cifra es 9 veces mayor al compromiso nacional. La siguiente. Y el caso de Argentina es parecido. Las emisiones anuales de Argentina son 332.5 millones de toneladas, el 0.89% del total global. La siguiente. El compromiso de Argentina es no exceder 483 millones de toneladas con respecto a las emisiones proyectadas. La siguiente. Y con la explotación de sus yacimientos de solo el 10% de las reservas recuperables, se generarían 5.280 millones de toneladas. Esto es 11 veces más de lo que se propone el país mismo. Como vemos, son cifras contundentes, son cifras que nos están hablando de cómo, por un lado, van lo que están discutiendo en el Acuerdo de París, las intenciones de millones, de miles de millones de personas que creemos que las cosas tienen que cambiar, mientras gobiernos con el lobby de las petroleras están apuntando a un lugar completamente distinto. La siguiente, por favor, Víctor. Por ejemplo, aquí la ONU habla sobre Vaca Muerta y dice expresamente, expresan la preocupación
por los planes de explotación a gran escala de combustibles fósiles, considerando que la explotación total de las reservas consumiría un porcentaje significativo del presupuesto mundial de carbono para alcanzar el objetivo de 1.5 grados centígrados del Acuerdo de París. La siguiente. En esta parte tengo pues como las métricas y todos digamos, la parte técnica de dónde saqué las cifras para los cálculos. La siguiente. Y aquí entonces me quedaría con lo que es la parte central de esta presentación. Nosotros es urgente, necesitamos hacer ese mismo llamado a un sentido de urgencia por dejar la mayoría de los hidrocarburos en el subsuelo. No hay manera, como lo vieron a través de mi presentación, de que podamos incluso explotar todas las reservas que hoy existen comprobadas a 2018, solamente podríamos quemar un 13.5%. ¿Qué significa esto? Que nosotros vamos a tener que apuntar a sociedades completamente distintas, que las pensemos de una manera, en la que la energía se entienda y se impulse de una manera completamente distinta. Para una transición energética es necesario la utilización de hidrocarburos. Los hidrocarburos están presentes en la minería de los paneles solares o en la minería de los molinos, de las turbinas eólicas. Está presente en absolutamente todo, y por eso, al tener una posibilidad tan reducida de emitir emisiones, el sentido de urgencia y la acción colectiva lo que nos debería llevar a decir es que ese poco petróleo, ese poco gas que podemos quemar, lo tenemos que potenciar, hacer un cambio en nuestra matriz energética, y que esa energía se trate de una manera completamente distinta. Nosotros estamos hablando aquí de una transición energética justa, donde la energía sea para los proyectos de vida de las comunidades, donde la energía está en el centro y esa energía sea manejada por las mismas comunidades. Nosotros tenemos que hoy entender que tenemos que ir por un camino de crecimiento, y ese camino de crecimiento nos va a llevar a concebir sociedades completamente distintas. Por eso es tan interesante tomar y reflexionar sobre lo que nos está pasando hoy con la crisis del coronavirus, porque precisamente entendemos que es posible parar, que es posible inventar, que es posible soñar con otras alternativas, y que es a partir de digamos, de esta construcción colectiva, que pasa necesariamente por términos de igualdad, en la que nos podemos enfrentar a los, digamos, grandes retos que nos implica y los grandes peligros a los que nos enfrentamos con la crisis climática. Yo lo dejaría por ahí, Víctor, para darle paso a Astrid. Muchas gracias, Andrés, por tu presentación, por todos los datos duros que nos das para entender mejor toda esta problemática. Y realmente es necesaria la reflexión, ¿no?, que hace Andrés. Los compromisos nacionales de los estados son imposibles de cumplir si es que se explotan los yacimientos no convencionales, lo que traería consecuencias trágicas eh, para el mundo entero, ¿no? Entonces es urgente e importante una transición de la matriz energética que sea justa, que sea soberana, que atienda a las necesidades de las comunidades. Muchas gracias nuevamente, Andrés. Bueno, a continuación tenemos la presentación de Milena Bernal. Milena es abogada colombiana, magíster en Derecho Ambiental y especialista en Derechos Humanos y Estudios Críticos del Derecho. Ha sido becada por la Universidad Estatal de Pensilvania para iniciar estudios de maestría en Derecho. Milena es miembro de la Red Mundial de Abogados Ambientales y ha trabajado con diferentes organizaciones de la sociedad civil por más de 6 años en procesos que implican el trabajo con comunidades locales, análisis legislativo y de políticas públicas, cambio climático, derechos de pueblos indígenas, participación pública, transparencia, gobernanza, agua y bosque. Te dejo el micrófono. Adelante, Milena. Muchas gracias, Claudia. Muchas gracias a todos los que nos acompañan en el día de hoy. También quiero felicitar la iniciativa de la Alianza Colombia Libre de Fracking y la iniciativa de la Alianza Latinoamericana contra el Fracking para promover estos espacios de diálogo en momentos en que realmente la humanidad necesita entrar a criticar un poco los modelos de desarrollo en los que nos hemos venido
enmarcando durante siglos. Mi presentación está dirigida un poco más a aterrizar, digamos, algunos conceptos del cambio climático en un sector muy específico que nos preocupa y que también hace parte de ese sentido de urgencia que mencionaba Andrés, y tiene que ver necesariamente con los recursos hídricos, lo que implica el fracking para el cambio climático y lo que está en riesgo de promoverse esta práctica, lo que implica en términos de consumo de agua y riesgos más allá de la crisis económica. Entonces, la siguiente, por favor, Víctor. Yo quisiera empezar un poco, pues, retomando y mencionando de manera muy corta esa relación del fracking con el cambio climático. Y precisamente también he tomado algunos estudios, algunos análisis desarrollados por científicos, por universidades e incluso por el IPCC, y traigo a colación algunos estudios que considero importantes para el contexto. El primero de ellos es uno de los estudios desarrollados por la Universidad de Liverpool, donde mencionan que el consumo de carbón, petróleo y gas representa más del 80% de las emisiones de dióxido de carbono en el mundo. Esto lo menciona también el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, por lo cual se ha hecho ese llamado especial, ese llamado de urgencia del que nos mencionaba Andrés, a reducir las emisiones antropogénicas, esas emisiones que han sido a lo largo de los años promovidas por el accionar humano. Pero adicionalmente el documento que comparte la universidad establece una relación directa entre las emisiones y la fractura hidráulica que se venían estudiando en el momento. Y en este estudio se considera algo muy importante, y es que el metano que escapa de los pozos fracturados, que a veces escapa en grandes cantidades, sería la explicación en parte de los aumentos que se habían observado en el metano atmosférico en años previos. Adicionalmente, algunos datos de referencia que también utilizo son publicados por la Universidad de Cornell en 2015, en un informe que ellos titulan como Emisiones de metano y riesgo de calentamiento climático por fractura hidráulica y desarrollo de gas esquisto. Y en este informe ellos señalan que la producción de gas natural fue la responsable de un aumento de 2/3 en las emisiones globales de metano. Y esa estimación correspondía al periodo 2008-2014, pero en esta, el gas de esquisto producido por el fracking representaba más de la mitad de ese aumento que se estimaba en el estudio. Adicionalmente, digamos que es también importante recalcar que parte de este estudio menciona que hasta el 8% del metano producido en los pozos de gas de esquisto escapa a la atmósfera, lo que representa aproximadamente el doble de las pérdidas de metano en comparación con la producción de gas convencional, que era un poco también de lo que nos mencionaba Andrés y de lo cual se ha venido alertando últimamente. Pues tal vez ustedes, y claro, también Andrés lo mencionaba, Claudia lo mencionaba, saben, el metano atmosférico contribuye en gran medida al cambio climático, puede ser hasta 25 veces más contaminante que el dióxido de carbono. La ciencia ha recomendado que los combustibles fósiles que están en el suelo se dejen en el suelo, que se promueva la conservación y que las fuentes de energía renovable se desarrollen rápidamente. Pues digamos que es una urgencia para el mundo, pero especialmente para Latinoamérica, porque pues como todos sabemos, los gobiernos en Latinoamérica mantienen la dependencia de los combustibles fósiles, y esto hace, por supuesto, que la inversión en otros sectores, como por ejemplo los sectores o la inversión en sectores como las energías renovables, pues reduzcan las inversiones, y esto también pues lo que va a llevar a futuro y lo que se predice por parte pues, de la ciencia es que aumente el número de daños y que continúe afectando a cientos de millones de personas en un futuro. Siguiente, por favor. Bueno, digamos que aquí en esta pequeña gráfica lo que quise ilustrar un poco es esa interconexión que existe
entre el cambio climático, el fracking y los sistemas de vida y nuestros recursos, lo que nos permite la vida, una vida de calidad. Nosotros sabemos que a medida que empiezan a escasear los suministros de petróleo convencional, los combustibles no convencionales se tornan mucho más interesantes desde el punto de vista económico para los países. Y estas son unas de las razones justamente que usan los gobiernos para justificar la implementación. Sin embargo, no se está teniendo en cuenta que estos costos pueden ser mucho más amplios desde el sector medioambiental. ¿Por qué? Porque no se está teniendo en cuenta, entre otras cosas, y especialmente con el fracking, que se requerirá una mayor demanda de agua y tratamiento del recurso. Ustedes saben que el método de fracking implica usar cantidades impresionantes de agua que serían contaminadas con muchos otros químicos que difícilmente podrían tratarse. Adicionalmente, bueno, digamos que para ejemplificar mejor, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que un aumento en las emisiones de gases de efecto invernadero, especialmente el metano, estaría aumentando y acelerando el calentamiento global. Y aunque esas emisiones, esas concentraciones de gases de efecto invernadero se redujeran en este punto y se llegaran a estabilizar, de todas maneras el calentamiento global continuaría. Son ya estimaciones que se han hecho por parte de la ciencia y que adicionalmente traen consecuencias importantes para los países, por ejemplo, la elevación del nivel del mar. Esto se mantendría por un largo periodo de tiempo y necesariamente impactaría otros recursos. Y pongo digamos, cito como ejemplo justamente el aumento en el nivel del mar, porque esto implica una preocupación seria ya para países como Argentina, Cuba, México, Perú y la región noreste de Brasil. Justamente allí se presenta uno de los fenómenos que es conocido como la contaminación por salinización inducida por el riego a cultivos, y es la contaminación justamente del agua por, digamos, esa interacción que tiene con el agua del mar. Eso genera contaminación del agua y estaría a largo plazo también afectando lo que se conoce como la seguridad alimentaria. Y bueno, como resultado de ese aumento del calentamiento global y los fenómenos climáticos que se aceleran, por supuesto los costos asociados a la acción climática, es decir, la mitigación, la adaptación, la resiliencia, el cambio climático, necesariamente tendrán que ampliarse. Y aquí se trata de costos enormes que se reflejan ya en metas establecidas de aportes que ante los fondos climáticos no se han cumplido. No se han alcanzado las metas que los países se han propuesto hasta el momento. Por ejemplo, la meta de recaudar 100.000 millones de dólares para 2020 y anualmente después de este año, la meta que fijó el Fondo Verde del Clima no se ha cumplido, y esto también nos tiene que hacer pensar en, bueno, ¿y qué va a pasar de requerirse mucha más acción y mucha más inversión? Probablemente no sea posible lograr las metas en términos de financiamiento para promover acciones justas con las sociedades y tendientes a reducir los impactos del clima. Y a su vez, digamos, derivado de todo esto, también se prevé un aumento de la demanda de recursos, especialmente hídricos, y aquí es donde centro mi presentación, pues el aumento en la demanda de recursos obviamente se va a traducir en mayores tensiones en torno a la disponibilidad y uso del agua, lo que entraría a generar una competencia en la demanda para usos como la agricultura, la generación energética, el consumo humano y por supuesto los usos industriales dentro de los que se encuentra el fracking. Todo esto que yo les estoy diciendo ha sido consignado en el quinto informe del IPCC, es parte ya de los borradores del sexto informe del IPCC que se realizan, y definitivamente lo que se ha señalado en estos informes es que existe una interrelación comprobada entre la degradación de la tierra, la seguridad alimentaria, la desertificación y los flujos de gases de efecto invernadero. Siguiente, por favor. Para recalcar esta interconexión, digamos que se puede afirmar que los desastres naturales como los deslizamientos de la tierra, las sequías, las inundaciones afectan ya la disponibilidad de agua, la seguridad alimentaria, pues una es interdependiente de la otra, como les mencionaba,
pero además estos desastres están siendo mucho más frecuentes y severos debido al cambio climático y a la acción humana. El cambio climático, que entre otras cosas sería, digamos, de alguna forma acrecentado por el uso de técnicas como el fracking. Y en Latinoamérica específicamente, donde, así como digamos que teniendo en cuenta también mucho de lo que Andrés nos mencionaba, Latinoamérica posee un potencial que a nivel mundial es visto como un centro de reservas de carbono, ¿no? Pero esto también implica que Latinoamérica tiene que empezar a tomar acciones puntuales en la forma en que gestiona los recursos y en la forma en que de alguna manera se enfrenta al cambio climático. Pero específicamente en cuanto a los problemas relacionados con el agua dulce, en Latinoamérica desempeña un rol crucial, sobre todo en términos de la vulnerabilidad, pues digamos que la región no posee las mismas capacidades de respuesta ante desastres naturales que se ven aumentados por el cambio climático. Entonces, pues digamos, esta relación es crucial, esa atención a la relación entre cambio climático y agua dulce es de interés primordial para la región, y diferentes expertos ya lo han dicho. El agua dulce, la disponibilidad son ya uno de los principales factores de presión y de debate, pues implica consideraciones sobre el desarrollo y el medio ambiente que antes no se contemplaban y que ahora debido al cambio climático tienen que tenerse en cuenta. Y justamente, digamos, en términos de cambio climático, hay dos fenómenos que se han intensificado. Yo creo que muchos de los países nuestros ya lo han tenido que vivir y obviamente han tenido que afrontar múltiples pérdidas financieras de vidas humanas. Y se trata de las sequías y las inundaciones. Con el cambio climático, la probabilidad que estos fenómenos aumenten y empeoren, pues en realidad es preocupante, sobre todo porque digamos que ya se tiene que tener en cuenta el número de afectaciones anuales que están teniendo que enfrentar los países. Y aquí cito algunas cifras que digamos que ya han sido estimadas por la ONU, y es que el número de personas que son afectadas anualmente por sequías llega a los 10 millones de personas. Y el número de personas que son afectadas anualmente por inundaciones alcanza los 35 millones de personas. Entonces, son cifras que anualmente, digamos, pueden aumentar y que requieren necesariamente mucha más atención. Y el fracking en todo esto juega un punto importante, juega un rol importante. ¿Por qué? Porque en realidad, y como les mencionaba, es una actividad que puede empeorar estas situaciones, dado que implica un alto aporte al cambio climático. Y adicionalmente, y algo que también tiene que tenerse en cuenta, es que el fracking puede considerarse como un detonante de conflictos a largo plazo, dada su relación necesaria con él. Digamos que también es importante, pues, tener en cuenta que no se le puede atribuir solamente al fracking o solamente a una sola razón los conflictos, pero sí existen riesgos de aumento de conflictos, pues el agua es con frecuencia uno de los principales factores de conflicto. Es más, el agua es considerada, entre otras cosas, como detonante, como un desencadenante del conflicto, y ya existen disputas sobre el control del agua, sobre su acceso económico, sobre su acceso físico. Bueno, estos dos términos también ya los vamos a revisar más adelante, pero lo que quiero recalcar es que las presiones sobre el derecho al agua ya empiezan a desencadenar conflictos que están siendo mucho más perceptibles a nivel local, pues como muchos de nosotros seguramente ya lo hemos podido percibir en nuestros países. Entonces, pues si aumenta el cambio climático, la vulnerabilidad aumenta, por supuesto, y la escasez puede empeorar. Y bueno, también mencionar aquí que en términos generales lo que el IPCC ha mencionado y ha afirmado es que en la gran mayoría digamos, de circunstancias lo que va a pasar es que las áreas secas van a tender a ser más secas, las húmedas más húmedas, de manera que el cambio climático probablemente va a exacerbar el estrés hídrico en las áreas que ya están siendo muy afectadas. Y también se recalca mucho por parte de la ONU, de diferentes estudios, que son justamente las mujeres, los niños y las personas con discapacidad quienes
son desproporcionadamente más vulnerables ante este tipo de fenómenos. El siguiente, por favor. Bueno, teniendo en consideración estos datos que les mencionaba, también traigo, digamos, a colación algunos resultados de los informes que desarrolló la ONU en el Informe Mundial de las Naciones Unidas sobre el desarrollo de los recursos hídricos de 2019, y allí se mencionaba allí se menciona que el cambio climático antropógeno, el general, que es generado por la acción humana, agrava la presión que están experimentando ya las naciones ante el problema de la utilización sostenible del agua potable. Por lo que los problemas que se asocian a los excesos de agua, como por ejemplo las inundaciones o también la escasez de agua, las sequías, el exceso de contaminación, tienen que considerarse de manera específica y especial en los marcos políticos y de acción de cada país. Este informe resalta algo importante, y es que en términos globales la agricultura incluye la irrigación, la ganadería, la acuicultura. Este es el sector que más consume agua a nivel mundial y lo representa en términos, digamos, en términos de porcentajes. El consumo de agua por parte de la agricultura representa el 69% de las extracciones anuales de agua, mientras que la industria, y esto incluye la generación de energía, representa el 19% y el consumo en hogares tan solo el 12%. Además, se espera que la demanda global de agua continúe aumentando a un ritmo similar hasta 2050, lo que llevaría a un aumento de entre el 20 al 30% por encima del nivel del uso actual del agua. Y como lo mencionaba en la diapositiva anterior, aunque el agua es, digamos, en Latinoamérica es relativamente abundante, pues cuenta con el 30% de las precipitaciones y el 33% de los recursos hídricos del mundo. La disponibilidad del agua en Latinoamérica es bastante estacional, es afectada por los fenómenos climáticos, y también se ha estimado que se distribuye de manera desigual en el espacio. El siguiente, por favor. Entonces, aquí es importante recalcar algo que les mencionaba, y es una diferencia entre la escasez hídrica física y la escasez hídrica económica. Son dos conceptos importantes porque implican mucho la manera en que se aborda el término de la escasez hídrica en Latinoamérica y en el mundo. Lo primero es que la escasez hídrica física no tiene en cuenta necesariamente la escasez económica del agua. Lo segundo es que, digamos, para diferenciar, hay que tener en cuenta que la escasez física de agua es considerada más como una imposibilidad de satisfacer la demanda de agua, mientras que la escasez hídrica económica lo que tiene en cuenta es la falta de infraestructura, bien sea para recolectar agua, transportarla o tratar el agua, digamos, la infraestructura para tratar el agua con fines de consumo humano y doméstico. Entonces, esto es importante considerarlo porque, como les decía, Latinoamérica es una de las regiones más ricas en recursos hídricos, pero no cuenta con suficiente infraestructura para el acceso al agua, el tratamiento, la disposición, cosa que podría agravarse mucho más con el fracking, dada la certeza que se tiene en la contaminación de grandes cantidades de agua como parte esencial del proceso de inyección que implica la práctica. Siguiente, por favor. Bien, este mapa lo tomé del informe de la ONU que les mencionaba, y muestra, lo que hace acá el mapa es mostrar unos porcentajes de estrés hídrico físico, del estrés físico del que les hablaba. Y en este caso, digamos que lo que hace la ONU es asumir el estrés hídrico físico como la cantidad de agua que está siendo usada por todos los sectores respecto al total de agua dulce que está disponible en el mundo. Y lo que recalco acá es que, digamos, en este mapa Latinoamérica parece tener un bajo porcentaje de estrés hídrico físico. No obstante, el informe también ha sido muy claro al indicar que, digamos, que a nivel de país pueden haber diferencias muy importantes en la disponibilidad de agua
y en realidad se cita, digamos, como ejemplo a Latinoamérica, porque es aquí donde se pide que no se malinterprete esa disponibilidad de agua, puesto que a niveles locales y a niveles de cuenca hay casos muy significativos de estrés hídrico. Es decir, que la cantidad de agua que están usando los sectores a nivel país, a nivel local, a nivel de cuenca, es mucho mayor al total de agua disponible que existe a nivel local. Pero además es algo que resalta y es muy interesante, es que el estrés hídrico y los conflictos relacionados con el agua pueden volverse inevitables en algunas regiones. Y esto también lo mencionaba el informe sobre el agua de la ONU en 2017, donde mostraba que los sistemas que comparten aguas subterráneas, superficiales, pueden ser o bien una fuente de cooperación internacional en materia de gobernanza, o bien una fuente de conflictos. Y recuerdo el ejemplo que se cita, y es un conflicto que se generó entre Chile y Bolivia, donde se reclamaban los derechos exclusivos sobre el río Silalá. Digamos que por parte de Chile lo que se reclamaba era derechos exclusivos sobre el río para extracción de cobre, mientras que Bolivia lo que decía era que tenía que existir un uso mutuo del río y una limitación de las actividades de las minas de cobre. Entonces, esto ya es también un punto que empieza a preocupar a los países y que, por supuesto, podría empezar también a afectar la estabilidad política en la región. Siguiente, por favor. Bueno, este otro mapa también digamos que lo tomé es un mapa desarrollado por el Instituto para el Manejo Mundial del Agua, y lo que hace es, lo que quiero mostrar acá es cómo cambia un poco la perspectiva cuando de escasez hídrica económica se trata. En este mapa lo que se estima es la escasez hídrica económica para el año 2025. La escasez hídrica económica entendida como la posibilidad o la capacidad de desarrollar infraestructura o la cantidad de infraestructura que tienen los países para proveer el agua. Y aquí lo que determinó el instituto es que, tratándose de un enfoque de escasez económica, con la excepción de Panamá, Costa Rica, Ecuador, Surinam y Uruguay, el resto de los países de la región de América Latina y del Caribe van a ser económicamente escasos de agua para 2025. Es decir, no van a tener la infraestructura suficiente para satisfacer la demanda de recursos, y esto implica también una forma de percibir cómo Latinoamérica está preparada, cómo Latinoamérica está en términos, digamos que en términos de infraestructura para el agua de consumo humano y para saciar los derechos fundamentales al agua, cómo está preparada y qué podríamos esperar. Pero adicionalmente, en términos de demanda de recursos hídricos, también existe una realidad preocupante, y es el tema del crecimiento de la población. Y es importante porque el crecimiento de la población es considerado como un propulsor importante en el aumento de la demanda de agua, bien sea directamente o indirectamente. Directamente porque a medida que la población crece, demanda mucha más agua potable para su consumo, agua para la higiene, agua para los usos domésticos, tratamiento del agua y saneamiento. Esto es, digamos, un propulsor importante del aumento de la demanda, pero indirectamente también porque a través de la creciente, digamos, demanda de la población también crece la demanda de bienes, de servicios que consumen bastante agua, como por ejemplo la agricultura y la energía. Y esto ya está generando conflictos entre sectores donde claramente la industria, la generación energética están tomando mucha ventaja y están incluso desplazando a las poblaciones. Y un ejemplo claro de esto, acá en Colombia, por ejemplo, es el caso de Hidroituango, donde para generar energía a través de una gran represa, pues se han generado graves afectaciones a las comunidades y al medio ambiente. Esto demuestra que son las poblaciones siempre las más vulnerables, las más afectadas por este tipo de conflictos, especialmente las poblaciones rurales, pero a su vez son estas mismas poblaciones, estas mismas personas, las más vulnerables a los impactos del cambio climático y las que son menos tenidas en cuenta cuando se trata de generar procesos de participación que implican la forma en que el país quiere encaminar su economía.
Y peor aún, se han observado empeoramientos, pues digamos, en términos de seguridad alimentaria, particularmente pues en situaciones de conflicto y mucho más cuando se combinan estas situaciones de conflicto con fenómenos como las sequías o las inundaciones. Siguiente. Milena, tienes 3 minutos más, por favor. Sí, ya es la última diapositiva. Entonces, teniendo, bueno, en cuenta todo este escenario que les presento, todas las estimaciones del IPCC, las entidades y demás, pues es claro que existe una relación intrínseca que una actividad como el fracking puede tener un gran impacto negativo con relación al cambio climático, pero que a su vez esto puede generar afectaciones de todo tipo, una mucho más importante en cuanto a la disponibilidad y calidad de los recursos hídricos y el impacto que eso va a tener en la producción de alimentos y en la sostenibilidad alimentaria. Entonces, algunos puntos a los que me gustaría, digamos, volver para reflexionar es que nosotros como ciudadanos tenemos también un derecho y una gran responsabilidad en nuestra participación para el desarrollo de estas acciones. Lo primero es que para lograr esto nosotros tenemos que recordar que el agua potable ha sido reconocida como un derecho humano básico en el derecho internacional del cual dependen muchos otros derechos, pero además esto digamos que también ha sido respaldado por la ONU y por este mismo informe que les mencionaba, en el que se decía, bueno, digamos una forma de afrontar estas demandas de agua y estos riesgos y todos estos momentos difíciles de la humanidad es requerir y empezar a pensar en, en, en un enfoque de derechos humanos, abogar siempre por un enfoque basado en derechos humanos en el que el agua sea tratada como bien común, no como recurso económico. Recordar que el agua para uso personal doméstico debe ser limpia, segura, libre de microorganismos, de sustancias químicas, lo que podría también, lo que implica un riesgo en el uso del fracking, pero además también se propone algo que resulta necesario tener en cuenta, y es que existen unos principios rectores sobre empresas y derechos humanos de la ONU que son útiles para frenar la acción de los privados cuando se vulneran los derechos humanos. Y bueno, algo también que ya es, digamos, que desde una perspectiva mucho más personal, es nuestro deber de continuar abogando por la transparencia, la participación, la posibilidad de acceder a la información, identificar las tendencias y conflictos en la región, esos marcos legales, políticos que han creado derechos sobre el agua. Digamos que en Colombia existen derechos sobre el agua en el marco de las concesiones sobre el agua, pero también abogar por tener en cuenta una perspectiva de género, porque los impactos son mucho más diferentes entre hombres y mujeres. Las mujeres representan aproximadamente el 43% de la fuerza laboral agrícola en los países en desarrollo y son quienes tienen menos acceso a recursos productivos como el agua y la tierra. Y este fenómeno obviamente se vería agravado por el uso de recursos para fines como el fracking. Entonces, exigir, incluir en la actualización de las NDCs que tienen que presentar este año los gobiernos, los países ante la Convención de Cambio Climático, incluir que se incluyan enfoques de derechos, que el país adopte metas específicas en relación con la garantía de derechos humanos, en relación con el medio ambiente, la garantía de acceso a los recursos de calidad es importante. Y bueno, pues nada, continuar promoviendo la transición energética, la gobernanza ampliada, la gobernanza efectiva, son algunos de los recursos que como ciudadanos tenemos para decidir sobre nuestros recursos y decir sí al agua, no al fracking. Muchas gracias. Muchas gracias, Milena. Sí, bueno, retomo también algunos de los puntos importantes que tocaste, ¿no? Basándonos en la urgencia de dejar los hidrocarburos en el suelo. Otra vez, y también me parece súper importante ver la interconexión que nos has mostrado entre el cambio climático, el fracking y los sistemas de vida, ¿no? Que sostienen la vida de las comunidades y de todas las personas, ¿no? Entonces,
clarísimo que las consecuencias del cambio climático afectan en cuanto a las competencias por agua, disponibilidad, afectación a la soberanía y seguridad alimentaria, eh, sin mencionar los riesgos climáticos en Latinoamérica y el Caribe, la capacidad de respuesta de los países también, que también es muy reducida, ¿no? Bueno, aquí hacemos otra vez énfasis en la importancia y la urgencia de la transición energética. Una transición energética justa y equitativa también. Entonces, pasamos a la ronda de preguntas y respuestas. Les recuerdo que pueden hacer sus preguntas a través de la pestaña que está al lado derecho de sus pantallas. Entonces, voy a empezar leyendo algunas preguntas para Andrés. Andrés, te pido que prendas la cámara, porfa, para que podamos verte. La primera pregunta sería... Genial. Entonces, la primera pregunta sería, ¿por qué en el Acuerdo de París se estableció la meta en temperatura y no en partes por millón? Volver a las 350 partes por millón. ¿Te respondo inmediatamente o varias preguntas, Claudia? Responde, vamos con pregunta-respuesta, pregunta-respuesta. Perfecto. Bueno, digamos pues que, que el sentido general del Acuerdo de París es poco ambicioso. Tenemos que recordar que es un entorno en el que hay patrocinios directos, hay lobby directo de la industria de los hidrocarburos, de los grandes contaminantes. Entonces, pues nunca ha sido un interés, digamos, realmente esa es la perspectiva que tenemos nosotros del trabajo de los ambientalistas. Nunca ha habido un interés, nunca ha habido un interés para hacer las cosas, digamos, como se deben hacer. En términos de las partes por millón, como decías, la temperatura, digamos que es un asunto que era, digamos, más directamente medible y que permite eso de lo que estaba hablando antes, como que digamos que haya una mayor manipulación, porque son metodologías mucho más complejas las que hacen que la temperatura, pues hacen que el referente sea la temperatura. Entonces yo diría que digamos, detrás de todo el Acuerdo de París como mensaje general, hay un interés por continuar como hace mucho tiempo lo estamos denunciando, con los mismos intereses corporativos económicos ahora pintados de verde. Gracias, Andrés. Hay otra pregunta para ti. Dice, ¿qué opinas de aquella idea de que la explotación de hidrocarburos y la modalidad de fracking se justifica en la financiación de la inversión en infraestructura de energías renovables? Concretamente, ¿cuáles son tus apreciaciones sobre la aplicación de esta idea en Colombia? ¿Y qué no ha hecho el fracking en forma aún? Digamos que es bien importante entender perdón, es que se me prendió la cámara. Es muy importante entender que en el contexto de la crisis climática, tanto Colombia como el resto de países, tenemos que apuntar a una transición, y esa transición necesariamente va a necesitar por un tiempo hidrocarburos, pero es claro, como cada vez la ciencia lo insiste más, en que tenemos que dejar la mayor parte de los hidrocarburos en el subsuelo. En el caso colombiano, por ejemplo, hay un interés otra vez corporativo, un interés desde la institucionalidad en implementar el fracking por encima de la oposición en los territorios. Digamos que aquí tenemos una experiencia muy grande, por ejemplo, en la explotación de crudos convencionales en el Magdalena Medio, 100 años de experiencia en la que, digamos, esta es una de las regiones más empobrecidas, una de las regiones más atrapadas en las dinámicas del conflicto armado, y que a sus habitantes, por ejemplo, no les ha llevado ningún tipo de ese desarrollo que prometieron.
En el caso es bastante, digamos, triste hablar de eso, pero por ejemplo Barranca Bermeja, la capital digamos, del petróleo en Colombia durante 100 años, no tiene ni siquiera agua potable. Entonces ahí está toda esta lógica en la que hoy vuelven a esa misma región, porque los pilotos de fracking que pretenden hacer en Colombia están centrados en esta misma región del Magdalena Medio y les quieren decir que ahora sí vamos a hacer las cosas bien, que ahora sí les vamos a entregar desarrollo, pero hay una experiencia previa en la que precisamente se ve todo lo contrario, se evidencia lo contrario. Mientras no hay desde la institucionalidad un intento por presentar nuevas maneras, por hacer unos, digamos, no pilotos de fracking, sino poner a hablar y en el centro de la discusión la transición energética justa. Entonces, digamos, el fracking no tiene ninguna vía en términos climáticos. Yo hacía, de pronto pasé muy rápido por ese tema que es fundamental y es el de la tasa de retorno energética. Nosotros en el fracking encontramos que hay muy poca energía de retorno, lo que indica evidentemente que haya un mayor gasto de energía y un mayor gasto de materiales, y hoy las energías renovables nos están entregando una tasa de retorno energética mayor incluso que los hidrocarburos convencionales. Entonces, toda esta discusión es la que debe centrar. Para nosotros, para la apreciación que tenemos desde la Alianza Latinoamericana, desde la Alianza Colombia Libre de Fracking, digamos, la explotación de yacimientos no convencionales es un obstáculo para la transición. Por eso lo que hoy deberíamos estar discutiendo es la transición, porque también hay un camino y es el de la transición extractivista que ya están andando también las corporaciones y la institucionalidad. Muchas gracias. Con eso has respondido a otra pregunta que la tenía aquí en la lista. A ver, así que voy con una pregunta más para ti. ¿Hay alguna nación que sea ejemplo en el mundo de los esfuerzos de dejar bajo tierra, leave it in the ground? Pues podríamos referirnos, Claudia, primero al intento fallido del Ecuador con el Yasuní, que digamos pues que la propuesta de dejar los hidrocarburos en el subsuelo tiene una tradición muy interesante, pues una historia muy interesante porque parte de movimientos sociales, parte de los Ogoni, de la comunidad Ogoni en Nigeria, que es su primera exigencia, parte de pueblos indígenas en Latinoamérica que también con lo del Yasuní dicen que lo que hay que dejar es los hidrocarburos en el subsuelo, pero digamos que en ninguno de estos dos casos lograron manifestarse pues como una política nacional. Yo en ese sentido destacaría un poco lo que ha hecho Costa Rica al entenderse como un territorio diverso en el que deben prevalecer, pues digamos, hablándolo en términos de hidrocarburos solamente, en el que debe prevalecer el respeto a la naturaleza. No sé, Claudia, si me ayudas con algún otro ejemplo que no se me viene ahora a la cabeza. No, bueno, creo que esos son los ejemplos más claros, ¿no? Sobre todo el de Yasuní, que lo tenemos muy cerca y todas y todos hemos visto cómo ha sido todo el proceso. Bueno, aprovecho de hacer unas preguntas a Milena. Milena, ¿podrías por favor compartirnos nuevamente la fuente de las cifras sobre consumo de agua? 69% agricultura, 19% industria, 12% hogares. Sobre estas cifras, ¿cuáles son las consideraciones sobre el nivel de contaminación de estas tres categorías de consumidores? Niveles de contaminación. Bueno, estas cifras las tomé del informe de las Naciones Unidas. Es un informe el informe que presentó las Naciones Unidas en 2019 y se llama Informe Mundial sobre el Desarrollo de los Recursos Hídricos. Y aquí lo que muestran es el porcentaje más no el nivel, digamos, de contaminación de cada una de estas categorías. Efectivamente es algo que es importante considerar, digamos que sí, sin embargo también en el informe se menciona que justamente la agricultura aporta mucho más en términos de contaminación dado el uso de pesticidas, dado el uso de otro tipo de químicos que aportan pues a que la agricultura se pueda desarrollar sin problemas, sin afectaciones a las plagas, por parte de las plagas y demás. Entonces,
No existe como tal un porcentaje que presente el informe, pero sí da ya, como digamos, algunas luces de que en la medida que dice, bueno, la agricultura consume mucho más de los recursos hídricos, pero a su vez la agricultura está representando uno de los mayores contaminantes debido justamente pues, a la gran expansión de cultivos en el mundo. Gracias. Otra pregunta para ti, Milena. Si existe algún estudio que estime en qué porcentaje el agua producto de inundaciones podría resolver con una adecuada infraestructura la escasez de agua en otras regiones. Bueno, pues que exista algún estudio que prevea un porcentaje específico, no lo conozco. Pues habría que buscar, tal vez haya algunas estimaciones, algunos estudios que hayan tomado esta perspectiva. Sin embargo, lo que se tiene en cuenta justamente, digamos, es que ya una de las preocupaciones que empieza a girar dentro de todo el desarrollo de políticas a nivel global es qué va a pasar, qué hacerse justamente cuando hay excesos de agua. Y era algo que les mencionaba en las diapositivas. Hay parte de la escasez de agua, también se está diciendo qué hacemos cuando hay mucha agua. Y en realidad es algo que es bastante interesante, bastante importante y un punto pues que podría ser materia de otro webinar, ¿no? Y es qué es lo que se está haciendo cuando no hay agua y qué es lo que está haciendo cuando hay mucha agua. Ya hay muchas técnicas que existen, digamos, para capturar agua de la atmósfera, para capturar agua de las nubes, de la bruma, de otras formas de desalinizar el agua, generar agua dulce para las poblaciones. Pero en cuestión de manejo de excesos de agua es muy difícil porque suele pasar que, que justamente cuando existen este tipo de fenómenos como las inundaciones, los gobiernos, por lo menos en Latinoamérica, no están preparados. Y esta es una digamos, de los temas que también preocupa mucho a nivel internacional en términos de adaptación al cambio climático, de resiliencia, y es los países no tienen la capacidad suficiente, tienen la institucionalidad suficientemente robusta, ni muchas veces conceptos o desarrollos tecnológicos para afrontar estas situaciones, para prever estas situaciones. Entonces llegan las inundaciones, no se sabe qué hacer con estos, con estos recursos que son, digamos, de alguna forma muy amplios, pero, pero, pero no existe una gestión eficaz. Y esto en realidad se trata más, digamos, que creo yo, de un tema de la gestión de los desastres. No se ha pensado, no tengo estudios científicos o técnicos en la mente, pero podría buscarlos y compartirlos más adelante. Genial, muchas gracias, Milena. Bueno, nos han llegado un montón de preguntas, entonces vamos a hacer una ronda más con cada uno de los panelistas. Andrés, para ti, con los datos que nos diste, que si se explota el 10% de las reservas en países como México, Argentina, Colombia, no se cumplirían las metas de sus respectivos NDCs. Ahora, con la crisis del COVID-19, si bien se ha visto que podemos parar, la crisis económica hará que los gobiernos vayan a buscar con más ansias explotar los recursos. Entonces, la pregunta es que si estamos ante el fin de la acción climática. Andrés, ¿no te escuchamos? Hola, Andrés.
No. Bueno, al parecer Andrés tiene algún problema con el micrófono. Ay, no, qué mal. No te escuchamos. Bueno, vamos a pasar una pregunta más a Milena para darle un chance a Andrés de que pueda solucionar lo del micrófono. Quizás es alguna cosa que se le conectó por ahí. Entonces, vamos contigo. Bueno, tomando en cuenta que el fracking utiliza gran cantidad de agua para operar, ¿tienes datos sobre la cantidad de agua utilizada, la contaminación de esa agua y la afectación y la competencia con las comunidades que se quedan sin agua? Gracias, Claudia. Bueno, también creo yo que estaríamos hablando de términos de porcentajes. En realidad, digamos que en términos de contaminación no he evaluado las cifras. Lo que sí es cierto es que obviamente, digamos que ya hay casos, ¿no? Ya se presentan, más allá de las cifras, existe algo que es en realidad lo que dictan los hechos, las denuncias por parte de la sociedad civil, no solo en Latinoamérica, también en los Estados Unidos, que lo que señalan es, bueno, si hay una contaminación, si existe una reducción de los niveles de agua para consumo humano. En términos de cifras no puedo dar una cifra exacta, tampoco puedo señalar que existan ya como tal algunas estimaciones en Latinoamérica, pues porque la verdad que no sé qué tanto ha habido, digamos, por parte también de la comunidad científica, investigación al respecto, pero sin duda es algo que las comunidades de alguna manera perciben en su diario vivir. Y es que ya digamos que es parte de las denuncias que se han recibido en diferentes países, es parte de, digamos, que todas estas solicitudes ante los órganos internacionales de derecho, que lo que exigen justamente es tener en cuenta, más allá de que ya existe un riesgo, que existe la probabilidad y un riesgo muy alto de la contaminación del agua con el uso de la técnica del fracking. Y es justamente lo que, por ejemplo, en el caso de Colombia se ha solicitado, es que se atienda a un principio que es el principio de precaución. Hasta no tener certeza, no se desarrolla ningún tipo de estas actividades. Entonces, pues creo yo que más importante, pues para nosotros en Latinoamérica es tener en cuenta que existe un riesgo y que no podemos esperar a que algo ocurra para tener en cuenta que pueden estar en peligro nuestros recursos hídricos. Sin embargo, seguramente, digamos que en términos de porcentajes de contaminación, seguro habrán estimaciones. Yo creo que tal vez, digamos, Andrés, que tiene ya una perspectiva mucho más desde la ingeniería, nos podría de pronto ilustrar, o ahora o a futuro o más adelante, la alianza o en diferentes oportunidades, pero yo creo que es importante también tener en cuenta que hay unos principios a los que se tiene que empezar a acoger el mundo, ¿no? La perspectiva de la acción tiene que estar mucho más determinada por la precaución en estos momentos que en realidad por lo que ya puede existir de afectaciones. Gracias, Milena. A ver, vamos con una pregunta más. ¿Cómo haría Colombia para poder acelerar el proceso en la utilización de energías limpias? Bueno, primero que todo, yo creo que para Colombia lo que existe es en realidad un choque de políticas, ¿no? En Colombia existe una falta de coordinación entre sectores, una falta de coordinación y de interés y voluntad política principalmente.
Pero adicionalmente, digamos, de presentarse la maravillosa oportunidad que las decisiones políticas estuvieran alineadas a la transición energética, yo creo que es importante tener en cuenta algo, primero que nos mencionaba Andrés, y es que es una transición que va a requerir, obviamente, el uso de combustibles fósiles por un tiempo, pero adicionalmente para que Colombia pudiera llegar a una transición mucho más rápida, pues se requiere, primero que todo, inversión, obviamente, inversión, destinar recursos que están siendo invertidos, digamos, para promover acción, para promover tipo de técnicas mucho más contaminantes como el fracking, por ejemplo, estudios que se han realizado, también podría destinarse estos mismos recursos para otro tipo de, digamos, de acciones, estudios mucho más alineados con los objetivos de la transición energética, pero además nosotros tenemos que ser muy conscientes de algo, y es que definitivamente el Estado, las empresas nos suplen lo que demandamos. Y nosotros como ciudadanos tenemos una responsabilidad bastante importante en lo que estamos demandando, en nuestro consumo. Nuestro consumo es sumamente, es esencial, pero además también es una cuestión, yo creo que pues que implica participación, que implica un poco más de exigencia, incidencia, mucho más trabajo, obviamente resaltar mucho el trabajo que hace, por ejemplo, la Alianza Colombia Libre de Fracking, en decir, existe una participación reconocida por la Constitución que debe ser garantizada, y en esta medida, pues también la forma en que se desarrollan las energías tendría que ser parte de esos procesos participativos. Entonces, una revisión a los marcos, digamos, políticos, legales, es importante. Ya el país piensa, digamos, en en materia de NDCs, digamos, una revisión de qué es lo que el país va a presentar este año en cuanto a las metas que se tienen previstas en las NDC, qué tanto va a aumentar esa ambición y qué tanto, digamos, el rol que juega la energía en Colombia en materia de emisiones, por ejemplo, porque se le da a Colombia un rol primordial a la mitigación, con todo lo que tiene que ver con la reforestación, la deforestación, la conservación de los bosques, pero se le ha quitado también un rol importante al tema de las industrias energéticas y el modelo que se piensa. Yo creo que es un tema más de tiempo. Creo que es un tema mucho de la voluntad política, de la participación social y por supuesto pues de la economía, ¿no? De que existan, que los recursos que existen y los recursos que llegan para cambio climático se dirijan también a promover este tipo de alternativas. Muchas gracias, Milena. Y bueno, seguimos con el tema de transición energética, energías limpias. Vamos con una última pregunta. Dice, en países donde la explotación petrolera es una actividad económica fundamental, básica, por ejemplo, México, aquí podríamos nombrar varios países en Latinoamérica, ¿cómo empezamos la transición a energías limpias? ¿A quién le toca empezar? ¿Al gobierno, iniciativa privada, emprendimientos? Bueno, yo creo que en este punto y en términos de acción climática, el rol del sector privado ya se ha establecido como primordial. ¿Por qué? Porque el sector privado es uno de los que más impulsa, digamos, la catalización de recursos para inversión en términos de transición energética, en términos de adaptación y mitigación. Entonces yo creo que en realidad no tendría que haber como tal unos rangos unos órdenes para la acción. Sin embargo, por supuesto, y lo que decía en la respuesta anterior, yo creo que es mucho de la voluntad política, mucho de los intereses privados, pero también tener en cuenta que pues que al sector privado le interesa, por supuesto, lograr cambiar una imagen muy negativa que se ha tenido durante los años. No se puede tampoco pues decir pues que han hecho lo mejor o que se está haciendo lo mejor, porque sí hay muchas inversiones que atentan contra los derechos humanos, contra la transición energética justa, limpia, pero yo creo que es digamos que un orden que tiene
que ser de arriba para abajo y de abajo hacia arriba. Nosotros no podemos exigir que se haga algo si tampoco somos parte de un cambio. Y como ciudadanos tenemos una responsabilidad muy importante en el consumo primordialmente, pero también en una participación política, en una forma en que empezamos nosotros a ver la manera en que queremos que se desarrollen los países. Es algo primordial. Yo sé que es algo difícil, que hay países con unos contextos muy complejos en términos de corrupción política y demás, electoral, pero yo creo que nosotros somos parte de un cambio más con el accionar diario. Con el accionar diario, con la difusión de la información, con la participación, con todo el estudio crítico a las políticas y demás. Y por supuesto, pues en la medida en que nosotros somos los actores de cambio, también podemos ser justamente quienes elegimos a quienes van a implementar la política. En otras palabras, yo creo que es un trabajo de todos. El sector privado juega un rol importante, sobre todo en términos de financiamiento, el político, pues en términos de decisión, pero la comunidad en general tiene una prioridad en cuanto a que nosotros somos quienes a la larga impulsamos o estamos generando que haya una demanda energética mucho más amplia que los gobiernos muchas veces no pueden suplir. Tampoco se puede decir que en realidad no haya voluntad. En algunos casos hay voluntad, pero no hay recursos. En otros casos hay recursos mal invertidos. Pero creo que es una cuestión de empezar nosotros como ciudadanos. Somos actores del cambio, tal vez los más importantes, y creo que es un rol muy de todos. Muchas gracias, Milena, por tus respuestas. Bueno, Andrés tuvo algunos problemas con la conexión y no pudo volver con nosotras. Bueno, entonces ya se nos acabó el tiempo. Con eso terminamos este seminario virtual. Esperamos que haya sido provechoso para todas las personas que se han conectado. Se les enviará la grabación del seminario a los correos que dieron al momento de registrarse. Y también aprovecho para volverles a hacer la invitación al ciclo de programas de la Alianza Colombia Libre de Fracking, el Movimiento Nacional Ambiental y la Radio Contagio, Ambiente para la Vida en Tiempos de Cambio en Colombia, que van a ser todos los lunes, miércoles y viernes a las 11 de la mañana. Bueno, muchas gracias a todas y a todos por acompañarnos, por las preguntas, por el interés en los temas que hemos tocado hoy, y esperemos que pronto volvamos a encontrarnos. Gracias y que tengan un lindo día.